Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Ayer Nicaragua vivió la quinta jornada de protestas populares. Protestas, por cierto, muy violentas que hasta el momento se han saldado con al menos 30 muertos y decenas de heridos. Las imágenes hemos tenido ocasión de verlas todos, desde el viernes pasado, que es cuando se empezaron a distribuir a nivel internacional, pues hasta el día presente. Entre los fallecidos hay además un periodista gráfico que tomaba fotografías de la represión policial que estaba siendo especialmente severa. Las manifestaciones comenzaron la semana pasada a raíz de una cosa aparentemente simple, una reforma en el seguro social que aumentaba las cotizaciones y rebajaba las pensiones. Era una cosa que se venía barajando en Nicaragua, un asunto interno, un asunto menor desde hacía tiempo, y que al final Daniel Ortega, el presidente del país, pues decidió lanzarlo la semana pasada y anunciarlo que se iba a implementar a partir del próximo mes de julio. Pero eso no ha sido más que el catalizador, el disparador. El descontento en Nicaragua, y esto para cualquiera que siga la información del país o conociese los problemas que hubo en las elecciones municipales del año pasado, noviembre del año pasado, pues ya sabía o intuía que los problemas en Nicaragua están ahí. Es decir, que el descontento es algo generalizado. Y no es para menos, ¿eh? Nicaragua es un país cooptado por una familia, arrasado totalmente por la corrupción, y que lleva 10 años experimentando con una variante extraña del chavismo, una variante local del chavismo, no tan letal como el chavismo original, pero igualmente nociva para las libertades individuales, para el desarrollo económico, para el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante un cóctel necesariamente letal que ha terminado por estallar. Lo ha hecho además cuando menos se esperaba, como siempre sucede en estas cosas. Lo de Nicaragua la verdad es que ha sorprendido a muchos porque en Nicaragua no pasaba nada. Lo único que salía del país desde hace ya muchísimo tiempo eran las elecciones que ganaba, por lo menos desde el año 2006, que fueron las primeras que ganó en esta última etapa, que ganaba siempre el Frente Sandinista de Daniel Ortega y poco más, cuando había alguna cosilla, pero cosillas generalmente menores, y se utilizaba de hecho la propia Nicaragua como ejemplo andante, ejemplo viviente, de que ciertos modos de chavismo son posibles, o de socialismo del siglo XXI son posibles sin devastarlo todo a su alrededor. En esto también utilizan mucho a Bolivia, pero otros utilizaban a Nicaragua. El hecho es que, sin que nadie lo hubiese previsto, porque estas cosas simplemente no se pueden prever, sin que los analistas habituales hubiesen advertido nada, ya digo, era imposible advertir nada porque había que estar muy metido dentro de la política nicaragüense, y aun con todo a los propios nicaragüenses estoy convencido que también les ha sorprendido. Si leemos los periódicos de allí, los analistas, incluso los que son abiertamente anti-Ortega, están en cierto modo estupefactos y cariacontecidos, viendo cómo se ha liado una gordísima sin que eso hubiera sido previsible hace solo un par de semanas. El hecho es que en los últimos días, 5 días ya, va esto, pues se ha armado la de San Quintín en Nicaragua. A estas alturas van como 30 muertos, hay multitud de heridos y, en fin, incluso un periodista, como os comentaba antes. Las imágenes son algunas especialmente duras. Colgaba yo en mi cuenta de Twitter el viernes pasado unas imágenes que vi, que me encontré en mi timeline, que me dejaron patidifuso cuando las vi. Policías en motocicletas, un poco el estilo parecía que estaban tomadas en Venezuela, de hecho, pero en Nicaragua parecía que estaban tomadas en Venezuela, pues porque el paisaje y el clima es muy parecido, y además la forma de proceder de los policías. Iban dos en motocicletas, uno de ellos, el de atrás, se elevaba sobre las estriberas, sentado en el asiento trasero, y disparaba a los manifestantes. Los iba persiguiendo y cazando como si fuesen conejos. A mí me llamó muchísimo la atención y compartí ese vídeo. Luego, a lo largo del fin de semana, he estado viendo algunos más, a pesar de que no me conecto demasiado yo a esto de las redes sociales, pero vamos, siempre les echo un vistazo por las mañanas y otro por las noches, y he visto que han ido sacando. Yusnavi, por ejemplo, ha sacado algunos material muy bueno, especialmente fotográfico, y me he quedado alucinado. Bueno, estoy todavía en estado, no voy a decir de shock, después de todo lo que hemos visto en Venezuela, pero ha sido cuando menos curioso ver que funcionan igual
allá donde se sienten amenazados estos tipos. Es decir, que ya lo mismo da que sea en Venezuela, que sea en Nicaragua, y que si mañana fuese en Bolivia estoy 100% convencido que se armaría lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que os decía al principio, en la introducción del programa de hoy, es que esto para los que conocen bien Nicaragua, ya, por supuesto los de dentro, los nicaragüenses, pero también los de fuera y siguen un poco las noticias de allí, aunque sea de manera esporádica. Yo la verdad es que no leo cosas de Nicaragua todos los días, pero sí de manera puntual, por supuesto cuando hay elecciones las sigo y sé cómo, qué es lo que hay en el país y qué es lo que hay en el país y cómo funciona y qué es lo principal que sucede. Entre otras cosas porque la prensa nicaragüense está muy bien escrita, da gusto leerla, tiene grandes articulistas de opinión, se nota que es el país de Rubén Darío. Esto a los nicaragüenses, a los niques hay que felicitarles lo bien que escriben y lo oculto que es aquel país, a pesar de que es pequeño y pobre, pero produce unos escritores de primera categoría y yo soy muy sensible a la belleza, muy sensible a que las cosas estén bien hechas y los textos estén bien escritos. Bien, el hecho, como os decía, es que el descontento estaba ya ahí. Y era toda una cuestión de que alguien encendiese el fósforo y lo echase, un cóctel Molotov. Daniel Ortega gobierna en el país desde hace muchos años, desde el año 2007, más de 11 años. Él ganó las elecciones a finales de 2006 y tomó posesión a principios de 2007. Las últimas elecciones las ganó hace relativamente poco tiempo, en concreto en noviembre del año 2016, hace año y medio. Y desde entonces, aparte de la presidencia, desde esas elecciones, controla también de una manera total la Asamblea Nacional. Si miramos, la Asamblea Nacional de Nicaragua tiene 92 escaños, bueno, pues el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene 71, es decir, así como el 80% de los escaños. Y desde ahí, pues ya todos los resortes del poder están en manos de los sandinistas, incluido, por descontadísimo, el Poder Judicial, que los sandinistas manejan a su antojo desde que regresaron al poder, pues hace ya más de una década. Gracias a eso, gracias a que controlan bien el Poder Judicial, es decir, a que los jueces o los han colocado ellos o no los han colocado ellos, pero están abiertamente de su lado, pues ha podido Daniel Ortega ser reelegido hasta 3 veces, a pesar de que la Constitución nicaragüense lo impedía de manera explícita. Pero bueno, también el hecho es que impedía, y sigue impidiendo, que el presidente del país y el vicepresidente tengan relación consanguínea entre ellos. Esto, a raíz de las elecciones de 2016, hubo problemas porque algunos lo llevaron a los tribunales. Bueno, oiga, que es que no puede ser que el presidente vaya a ser Daniel Ortega y la vicepresidenta su mujer. Dijeron que no, que realmente no había relación consanguínea entre marido y mujer, que la hay entre padre y hijo, pero no entre marido y mujer porque no comparten la misma sangre. En fin, es una manera de entender un tanto peculiar la consanguinidad. Por supuesto que tu mujer o tu marido son consanguíneos contigo, además de en primera línea de consanguinidad. No porque compartas la sangre físicamente hablando, pero si tienes una relación familiar, pues yo creo que la más importante de todas, que es el matrimonio, de las más importantes, ¿no? El hecho es que al final consiguieron pasar por esta, la mujer, que se llama Rosario Murillo, es su esposa y es además la madre de sus 7 hijos, es vicepresidenta del país. Es una tipa un tanto extravagante, voy a utilizar una palabra que no sea especialmente ofensiva, porque cuando uno la ve, la verdad es que se le ocurren todo tipo de epítetos que ponerle, y ninguno agradable, por supuesto. Es una mujer que lleva en política toda la vida, fue en su momento guerrillera, ya en los años 70. Pensad que Daniel Ortega es un hombre que está más cerca de los 80 años que de los 70, es decir, ya fue presidente en los años 80 y lleva toda la vida en esto, y evidentemente pues Rosario Murillo 3/4 partes de lo mismo. El hecho es que han tenido 7 hijos juntos. Una de ellas, que no la tuvieron juntos, Zoila América se llamaba, que también hay que echarle guindas al pavo para llamar a una niña Zoila América. Estuvo un asunto muy turbio en los años 90, y es que al parecer Daniel Ortega abusó sexualmente de la niña, de la hija de Rosario Murillo, con su primer marido. Y adivinad lo que sucedió. Pues sí, sucedió que Rosario Murillo acusó a la niña y defendió al segundo marido, es decir, al presunto acosador. Esto al margen, esto creo que sucedió allá por el año 97 o 98. El resto, los 7 hijos, ya son de Daniel Ortega y los han ido colocando, ya son mayores, los han ido colocando en todos los cargos clave del país. Uno, por ejemplo, se encarga del abastecimiento petrolero, se encarga de que el país, que es pequeñito por lo demás, no le falte petróleo, de llegar a acuerdos con las petroleras, es decir, básicamente con PDVSA,
para que entre el oro negro dentro de Nicaragua, que no es productor, tiene muchas riquezas aquí el país, pero no está el petróleo entre ellas, pues eso lo controla uno de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Otros dos controlan, y sigo poniendo ejemplos, la cadena pública de televisión y las 3 emisoras privadas principales que hay, más las principales cadenas de radio, las que prácticamente escuchan todos los nicaragüenses. Es decir, que los tentáculos de la familia Ortega Murillo alcanzan a todo, a todas las partes. Es decir, si no es directamente a través de los hijos, lo es a través de los cuñados, de los consuegros, de los primos, etc. Controlan directamente de manera, ahí sí, consanguínea. Controlan la Policía Nacional, controlan también todos los puestos importantes en ministerios clave, como es el de Economía y, por supuesto, el de Interior. Es decir, que Nicaragua realmente podríamos rebautizarla como Ortegagua, porque es, nunca mejor dicho, el país de Daniel Ortega. Un engranaje perfectamente lubricado para que Ortega y su familia, Ortega familia y allegados, retengan el poder eternamente. Esto dicho en cualquier otro lado nos parecería vergonzoso y perfectamente denunciable, pero es que en el caso de Nicaragua, además de parecernos lo primero, a mí lo que me parece, conociendo la historia del país como la conozco, es que esto, el orteguismo o el orteguiato, no es más que un remedo moderno del somocismo, que fue algo similar. Fue una dinastía familiar que estuvo gobernando, primero el padre y después los 2 hijos. Al padre lo mataron, por cierto, el asesinato de Anastasio Somoza padre está en uno de mis libros, el libro de uno que escribí hace ya unos cuantos años, que se llama Sic Semper Tyrannis, que habló de unos cuantos magnicidios, e incluí el de Anastasio Somoza. Anastasio Somoza hijo también le mataron, pues le mataron en Paraguay, en Asunción, un año después de abandonar el poder a la fuerza porque le habían echado los sandinistas. Bien, como vemos, es muy parecido lo que se ha montado Ortega y su mujer con lo que tenían montado los Somoza. Pero bueno, yo simplemente ahí lo dejo. Es decir, que al final Ortega terminó encontrando la estabilidad imitando al dictador que se había encargado de combatir durante sus años jóvenes. Podréis decir que sí, que lo que yo quiera, pero que al final ha ido ganando elecciones y controla de facto el poder sin demasiados problemas, sin necesidad, por lo menos hasta el momento, de echar mano de las armas, ni de la policía, ni de una represión desmadrada. Es cierto que es un país en el que, y muchos lo denunciaban, impera la censura, en el que o estás a bien con el gobierno o directamente te puedes ir porque sabes que lo tienes muy difícil, pero dentro de lo que cabe, al lado de lo que se había convertido, por ejemplo, Venezuela, en algunos aspectos Nicaragua parecía un paraíso. Hablando siempre entre comillas y de manera relativa con respecto a Venezuela, que era su inspiración. El hecho es que sí que lo han conseguido, es decir, han conseguido mantenerse en el poder, y mantenerse en el poder sin demasiados problemas, de hecho, sin casi problemas. Y lo han hecho por varias razones, los sandinistas, quiero decir. La primera y fundamental es que Ortega, a diferencia de Hugo Chávez, en su momento, es decir, en el año 2007, cuando reconquista el poder, no la emprendió contra el sector privado. Cosa que Chávez, como bien sabemos, se puso morado a expropiar empresas, etc. Ellos pasaron, los sandinistas, 17 años en la oposición, desde 1990, cuando Violeta Chamorro los saca de allí en unas elecciones, hasta el año 2007, y a partir de ahí aprenden de su primer mandato, que fue una cosa agitadísima y horrorosa, fue del año 79 al 90, pues aprenden que mejor que por qué hacer lo que hacen los empresarios cuando los empresarios lo hacen mejor si se les puede tener clientelizados. Es decir, que de aquella travesía del desierto, de aquellos 17 años, que le debieron parecer eternos a Daniel Ortega, un hombre nacido por y para la política, por y para el poder, pues extrajo valiosísimas enseñanzas. Evitó, por ejemplo, otra cosa que también se ha hablado de la Nicaragua de Ortega, de la nueva Nicaragua de Ortega, o de la Nicaragua del nuevo Ortega, porque hay un viejo Ortega y un nuevo Ortega. Una de ellas es que evitó la planificación socialista típica, la planificación marxista de la economía, que es lo que había hecho durante los años 80, arruinando de paso a Nicaragua, que ya era un país pobre, pues consiguió que en el año 1990 fuese un país que se arrastraba sobre sus rodillas, un país miserable. Es decir, evitó planificar la economía, evitó expropiar de manera innecesaria,
y evitó controlar directamente el tejido productivo, que lo habían intentado ellos en los años 80 y que habían fracasado. Lo mismo que hicieron los bolivarianos en Venezuela, que iban expropiando empresas. Decir, a ver, esta agroisleña, ¿qué produce? Bueno, pues estos producen productos agrícolas y de alimentación. Vamos a quedárnosla porque esto es del pueblo. El hecho es que agroisleña, que producía muchísimos alimentos para los venezolanos, pasa a no producir absolutamente nada. Esto en Venezuela se ha ido viendo una y otra vez con diferentes corporaciones. Este error no lo cometió Ortega. Y luego trató tampoco de buscarse problemas en el extranjero, como si se los había buscado en los años 80. Era otra época, es cierto. Estábamos en plena Guerra Fría, estaban los soviéticos, los cubanos, el mundo estaba partido en bloques. Esta vez ya no era una cosa tan evidente y trató de no buscarse problemas, especialmente en los Estados Unidos y con los inversores internacionales. Un país como Nicaragua necesita mucha inversión externa, es un país que está muy poco capitalizado, es una economía muy atrasada y necesita que afluya dinero del exterior pues para todo tipo de proyectos. Que necesita importar capital, una palabra, y gran cantidad de capital para cualquier cosita. Y no es un país en el que haya ahorro interno, no puede haberlo, es un país muy pobre, y que si quiere emprender cualquier tipo de proyecto que va desde una simple fábrica hasta construir una presa hidroeléctrica en un río, necesita que afluya capital del exterior. Bien, pues a los inversores no les molestó, no les ha ido molestando. Bien, de esas inversiones que fueron llegando a lo largo o han ido llegando a lo largo, o fueron, cambio de tiempo verbal, han ido llegando porque a Ortega todavía le queda bastante tiempo en el poder, o al menos según yo estimo, que lo mismo me equivoco y se lo terminan cargando este año. Lo dudo bastante, pero bueno, estos tipos si no han conseguido cargarse a Maduro con el país hecho una auténtica ruina, es complicadísimo que se carguen a Daniel Ortega. Pero bueno, el hecho es que gracias a esas inversiones ha entrado mucho dinero en Nicaragua durante los últimos años. Y no solo dinero venezolano, como a veces se piensa, ¿no? Es que esto estaba mantenido y financiado por Hugo Chávez. En absoluto. También, por supuesto, había ayudas y petróleo barato desde Venezuela, pero que ha entrado muchísima inversión capitalista privada, es decir, de distintas partes, especialmente de los Estados Unidos. Y así, de estas inversiones que se han ido haciendo, pues un país que malvivía de exportar café, de exportar azúcar, tabaco, carne de vaca, por cierto es muy buena la carne de vaca de Nicaragua, un país que está lleno de prados, un país muy verde, pero son materias primas que no requieren demasiada elaboración, que cotizan bajo en los mercados internacionales y que no permiten que el país se desarrolle. Ningún país se ha desarrollado solo exportando granos de café en sacos, en una palabra. Bien, pues gracias a estas inversiones se empezaron a instalar maquilas textiles que hoy por hoy aportan algo así como un tercio de las exportaciones totales de Nicaragua. Es curioso en esto de las maquilas, que son estas fábricas textiles en las que, mirad en la camiseta o la camisa que llevéis puesta, o los pantalones, o las zapatillas de deporte, y es probable que encontréis que ponga Made in Nicaragua, o Made in Guatemala, o Made in Honduras. Toda Centroamérica está llena de maquilas, desde México hasta Nicaragua. Y estas maquilas suelen ser objeto de infinidad de críticas por parte de los progresistas occidentales. Cada 2 por 3 hay documentales, reportajes en prensa diciendo, bueno, esto es lo que está sucediendo en tal maquila, en Honduras o en El Salvador, donde el capitalismo depredador emplea aquí a la gente y la hace trabajar de sol a sol. También hay maquilas en el Extremo Oriente, en el sudeste asiático. Bueno, pues estos que son tan exquisitos con las maquilas en Guatemala o con las maquilas en Honduras, en cambio suelen callar ante las maquilas en Nicaragua, que son muchísimas, ya digo, hasta aportar un tercio de las exportaciones totales del país. Y esto evidentemente tiene una explicación de tipo ideológico. Es decir, Ortega desde el primer momento, desde el minuto número 1 de su segundo mandato, se alineó con Venezuela y con los países del ALBA, que ya son poquitos, pero en su momento, en el año 2007, aquello subía como un cohete. Lo hizo por una cuestión de interés, obviamente. Como os decía, Venezuela facilitaba ayudas generosísimas a todos sus socios. En aquel entonces Chávez estaba en la época de tirar el dinero. Daba también petróleo a crédito. Pero no solo por eso, también se alineó con Venezuela por cuestiones ideológicas. Es decir, el sandinismo, a fin de cuentas,
no deja de ser el hermano mayor del chavismo, en el que muchos... el sandinismo es todo un referente en la América hispana, de las revoluciones, de la lucha por los pobres, la justicia social, etc. Y como tal, es decir, como hermano mayor del chavismo, es más sabio. Es decir, no ha caído en las mismas torpezas económicas, pero sí participa de su filosofía política, simplemente. Es decir, Ortega sabe que para mantenerse en el poder necesita ganar elecciones. Ya no vale lo de las revoluciones armadas, la lucha armada, que se llamaba antes con ese eufemismo tan infame. La lucha armada básicamente era matar gente. En esta nueva época, desde los años 90, hay que ganar elecciones. No importa cómo, si hay que hacer trampas se hacen, sin problemas, pero hay que ganarlas. Y claro, ganar elecciones no es una cosa aparentemente tan sencilla, incluso haciendo trampas. Es decir, necesitas tener una base popular, una base de apoyo que sea lo suficientemente grande, como para que sea creíble tu victoria, aunque sea una victoria mediante un fraude, pero que haya gente en la calle, que haya gente que realmente te apoye. Pues para ello ha desplegado un populismo clientelar que está elaborado de una manera muy primorosa. Una cosa increíble, si miramos lo de los... increíble y hasta es más modesto al lado de lo de Venezuela, de las misiones, porque claro, el gobierno de Nicaragua siempre anduvo peor de dinero que el de Venezuela. Pero vamos, que va desde el reparto de láminas de zinc, esto es literal, y 1 kilo de clavos. Esto podéis mirarlo, creo que se llama Tu Techo o algo así. Yo cuando vi lo del plan Tu Techo del gobierno de Nicaragua dije, bueno, les estarán dando viviendas sociales. No, les estaban dando láminas de zinc para que tapasen pues, las infraviviendas, las chabolas en las que viven buena parte de los nicaragüenses. Bueno, pues eso por un lado, y por otro, grandes proyectos como un canal transoceánico. Pensad que el istmo centroamericano es mucho más ancho en Nicaragua que en Panamá. Bueno, pues quería, con capital chino, utilizando el gran lago de Nicaragua, es uno de los lagos más grandes desde luego, el más grande de Centroamérica, y quería utilizar un río que luego hace frontera con Costa Rica desde el Caribe, y bueno, aprovechando una cosa, el lago, el río, tal, pues hacer un canal que compitiese con el de Panamá. Esto llevaban años. Creo que este año por fin lo han desechado la idea, han dicho que es imposible, que no lo van a hacer, entre otras cosas porque el chino que se lo iba a pagar, al parecer, se ha arruinado. Bien, esto a Nicolás Ortega, mezclo ya los dos nombres, a Daniel Ortega, le sirvió para estar haciendo propaganda durante mucho tiempo. El dinero le está empezando a faltar ahora, pero para todas estas cosas, durante los últimos 10 años no le ha faltado. Al contrario, al abrigo del sandinismo, del nuevo sandinismo, los empresarios afines han hecho auténticas fortunas. Decían, ¿qué es el nuevo sandinismo? Pues cuando lo preguntabas, decían, pues es el chavismo con empresarios. Simplemente, la revolución con empresarios. Luego, aparte de eso, tenía el subsidio venezolano, que era, pues todo, se traducía en crudo muy abundante a precio bajo. Y eso es así desde que el país entra, a mediados del año 2007, en Petrocaribe. Bien, la pata venezolana del régimen se quebró hace 2 años. Venezuela está en la ruina, lo sabemos bien, y no puede permitirse las dádivas y la largueza a otros tiempos. Ni con Nicaragua ni con ningún otro. No les llega a ellos para comer y por más que disimulen desde el gobierno venezolano, pues no pueden dar como daban. Y claro, le quedaba la otra. Pero es que caminando sobre la otra, la Nicaragua de Ortega cojea. Es decir, el más mínimo vaivén en la economía internacional impacta con gran dureza en las cuentas públicas, que por lo demás están arrasadas por la corrupción, el enchufismo, la ineficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no son ni muchísimo menos ejemplares. Es decir, llegados a este punto, no es casual que las protestas de estos últimos días hayan saltado por algo tan aparentemente inocente como es el Seguro Social, que es un programa de asistencia médica como la Seguridad Social en España y de pensiones de jubilación que es muy costoso para el Estado y que además ha sido saqueado de manera descarada desde las élites políticas y económicas nicaragüenses. Se han hecho grandes negocios, el régimen ha hecho grandes negocios a costa del Seguro Social. El hecho es que a día de hoy este seguro se encuentra al borde de la quiebra, por lo que el gobierno lleva desde hace meses con esta historia,
pues ayuno de otras fuentes de financiación, decidió subir la semana pasada las cotizaciones de empresarios y de trabajadores. No mucho, la verdad. La cuota de empleados pasaba del 6,25% al 7% y la de los empleadores algo más, del 19 al 22,5%. Es decir, como veis, no demasiado. Los jubilados, además, les ponía una contribución, para un 5% de su pensión, y luego hacía un recálculo, en esta reforma, un recálculo para la cantidad de la pensión a percibir. Que en algunos casos, pues la verdad, estuve leyendo en la prensa de Nicaragua, que es un periódico que se llama así, La Prensa, y en algunos casos la verdad es que perdían un 20, un 25% de pensión si se jubilaban el día 29 de junio o lo hacían el día 1 de julio, justo antes y después de la reforma. El hecho es que esta reforma, como os decía al principio, no ha servido más que como disparador para la frustración general provocada por el estancamiento económico, la corrupción rampante y la dictadura de guante blanco del Frente Sandinista. Y claro, aquí en este punto el régimen ha reaccionado de la única manera que conoce, es decir, violentamente, sacando a la policía y al ejército a la calle y empleándolos a fondo en la represión de los que protestaban. Pero no solo eso, ha habido otro elemento que a mí me ha llamado la atención. Ha movilizado a los militantes sandinistas, más de base, más fanáticos, que se han organizado en turbas al estilo cubano, y llevan días batiendo las calles en motocicletas para apalear y dispersar a los manifestantes a tiros. Cosa tan caraqueña, lo que os decía al principio de esas imágenes que vi, ese vídeo que vi por internet. Las turbas, por supuesto, operan con absoluta impunidad, cuando no directamente colaboran con la policía, como el viernes pasado, que un grupo de estudiantes se refugió en el interior de la Catedral de Managua y, en lugar de dejarlos ahí o tratar de sacarlos por las buenas, fue asediada y asaltada por efectivos policiales y por una turba de la juventud sandinista de Nicaragua, es decir, básicamente pandilleros. Como veis, es un esquema muy similar al de Venezuela. Es decir, en esto el chavismo es el hermano mayor del sandinismo. Ahí todavía le queda bastante camino que recorrer, es decir, para llegar a ser Venezuela en este aspecto aún les falta bastante. Es un camino, eso sí, me temo, que va a venir tapizado de sangre. Tengo una llamada de Santiago, un oyente de Colombia, que quiere hacer una aclaración sobre el programa que hice la semana pasada. Lo hice el jueves por la noche en Castellón con Vanessa Vallejo, esta periodista colombiana del Pan Am Post. Pues hicimos un programa, si no lo habéis escuchado, lo tenéis en el archivo. Pues bien, Santiago lo ha escuchado, no le gusta mucho, la verdad, y quiere hacer una aclaración, una serie de precisiones. He escuchado tu programa con Vanessa Vallejo y no sabía si reír o llorar. Básicamente repitió las teorías conspiranoicas que el uribismo se ha dedicado a inventar y a difundir, donde ellos obviamente figuran como la única salvación. Voy a explicar por qué está mal y a diferencia de ella yo sí tengo argumentos. Gustavo Petro no tiene ninguna posibilidad contra Iván Duque en caso de pasar a segunda vuelta. El 11 de marzo de este año fueron las legislativas, pero también se votaron dos consultas interpartidistas, una en la que ganó Duque y otra en la que ganó Petro. Sin embargo, comparando las dos consultas, Duque le sacó una ventaja de casi 1,5 millones de votos a Petro y le gana en todas las regiones. Esto se debe en parte a que el discurso de miedo a Petro, justificado o injustificadamente, ha calado mucho a la población colombiana. Otra mentira es que la FARC esté financiando a Petro. Eso es simplemente propaganda de desprestigio que pasan por cadenas de WhatsApp. Lo triste es que una persona como Vanessa la comparta. Por su parte, Petro hace lo propio y desprestigia al candidato Uribe con los escándalos de corrupción que Uribe tiene encima, que no son pocos. Con respecto a Fajardo, esta tercería sí existe. De hecho, me parece la mejor opción. Hay personas muy valiosas en esa coalición, como por ejemplo Mocus, pero lamentablemente cuando empieza la polarización, el candidato de centro es el que se ve más herido. No profundizo más por temas de tiempo, espero haya aclarado algo. De igual forma, todo lo que he dicho puede ser comprobado y muchas de las cosas que ella ha dicho pueden ser desmentidas. Solo basta con hacer una búsqueda. Muchas gracias por el espacio y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Santiago, muy interesante tu aporte. Siempre es bueno centrar el balón, especialmente cuando la cosa se polariza demasiado. Los entornos políticos polarizados son malos por necesidad, ¿no? Y es bueno que siempre haya
mentes frías que traten de al menos enfriar un poco al resto. Y bueno, quizá no sea para tanto. Yo lo que vi mientras hablaba con Vanessa, que por lo demás es una mujer estupenda y una chica muy lista, lo que veía el otro día es que es demasiado pesimista y se lo hice ver varias veces a lo largo del programa y se lo dije, mira, Vanessa, no siempre lo peor es cierto, ni aquí ni en Colombia. Muy bien, vamos con otra más. Tengo una noticia mierder, que fantástica, ¿eh? Una noticia mierder, esta me la manda Rafael de Sevilla, que es este oyente que tiene tanta gracia contando las cosas, así que mejor que nos lo cuente él. Hola Fernando, Rafa de Sevilla. Te mando una noticia super mierder que no va de política ni de liberalismo ni nada de eso, pero es la realidad pura. El refrán que dice dos tetas pueden más que dos carretas, pues esto gana. Es un botellín puede mucho más. Es sobre un borracho que escala una montaña de los Alpes cuando trataba de llegar al hotel. Estaba buscando el camino de vuelta a su hotel y acabó subiendo una montaña de 2.400 metros buscando. Se ha cortado, pues nada, solo era eso. El hombre escaló 2.400 metros para alcanzar el bar. Venga, ahí lo llevas, un saludo. Bueno, Rafael, es que parece un chiste, lo de este tipo parece un chiste del Chiquito. Es decir, este tipo, por cierto, que es estonio, no sé si habéis leído la noticia, el otro día se vio porque estaba por todas partes, te la mandaba por WhatsApp. Pues este tío es estonio y se llama Pavel. Y la proeza en cuestión, la gesta, fue en el Valle de Aosta, que esto está en los Alpes italianos, un valle por lo demás precioso. Esto viene a demostrar que el alpinismo está total y absolutamente sobrevalorado. Es decir, la próxima vez que nos venga uno con los crampones y con tal, y las manos encallecidas, y nos diga, me acabo de escalar tal, qué sé yo, el Mont Blanc. Bueno, pues, en fin, este Pavel, el estonio, se lo subió borracho, no era el Mont Blanc, pero bueno, 2.400 metros son muchos metros. No sé, quizá debería Pavel, lo mismo es un superdotado para estas cosas, debería plantearse desafíos mayores, como el Everest, o el K2, o el Aconcagua, o qué sé yo, la Cuesta de la Vega en Madrid, que si la subes empujando la bici por el lateral, te lo convalidan como si hubieses escalado un 6.000 más o menos. Por cierto, Rafael, se te ha cortado, ya te diste cuenta además, así que te lo he pegado, que así queda bastante más gracioso. Que ya de por sí la manera en la que estabas contando... Era más graciosa la manera en la que estabas contando la noticia que la noticia en sí, que por lo demás es muy buena. Bien, pues nos vamos a ir yendo. Una cosita antes, que esto me lo he dejado aquí apuntado. El otro día en Castellón me vinieron dos oyentes, uno de ellos se llama Alejandro, y me trajeron un regalo, me trajeron una bandeja con pasteles. Yo soy muy laminero, que dicen en Aragón, es decir, que me gusta mucho el dulce. Y me trajeron, no sé si lo había dicho por aquí, pero el hecho es que me trajeron una bandeja con pasteles típicos de Castellón que se llaman pelotas de fraile. Bien, me la metí en la maleta, me la traje a Madrid y cometí el error de comérmelos en Madrid, no en Castellón, porque eran una auténtica delicia. Algo parecido a lo que en Madrid conocemos como berlina, rellenas de crema pastelera, pero con una corteza deliciosa. Bueno, magníficas. La verdad es que me las comí en una sentada. Alejandro, lo siento, pero no me pude aguantar. Y el único error fue no haberlas probado antes allí. Quería disfrutarlas tranquilamente en casa, así que me las traje y sí me las como allí porque hubiera podido comprar más. Como hice, por cierto, la semana pasada en Granada, que antes de volverme a Madrid me aprovisioné bien de piononos. Me vine pertrechado con 2 cajas, 24 en total. Así que llevo como cosa de una semana a dieta de piononos, que no es mala dieta, por cierto. No sé si al médico le parecerá bien, pero bueno, de vez en cuando, total, como piononos una vez cada 5 años. Así que no pasa nada porque una vez cada 5 años me como 24. Muy bien, pues con esto vamos a pasar al médico, que es Pizarro. Espero que no me eche la bronca por el atracón de piononos y por las pelotas de fraile, que es, insisto, una auténtica maravilla. Es conocida. A ver si encuentro un sitio en Madrid donde las hagan. Pues vamos a pasar a Pizarro, que tiene un comentario sobre el tema este de Díaz-Canel y el castrismo con Castro, pero sin Castro. La expresión hacer el canelo es sinónimo de dejarse engañar fácilmente. Pareciera que el castrismo, dictadura opresora de los cubanos bajo el pretexto de su liberación, quisiera transformarse en el canelismo, dictadura opresora de los cubanos bajo el pretexto de reformar su liberación. A ver si cuela. A Miguel
habrá que concederle 100 días de gracia, que no van a tener ninguna. Pero no está claro si hay que contar desde su nombramiento o desde que fallezca su ventrílocuo. En todo caso, las reformas como expresión de la voluntad y la evolución social de Cuba son una quimera, pues la sociedad cubana está atenazada y no se le permite expresarse. Por lo que las reformas serán la expresión de la necesidad de perpetuar la dictadura. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya podemos dar por concluida la contracrónica de hoy y lo único que me queda por pediros es que, en fin, que volváis por aquí mañana.